Usted que me escucha ahora, ¿se ha dado cuenta cómo algunos pensamientos parecen tener vida propia? Cierre los ojos un instante y recuerde la última vez que intentó aquietar su mente para dormir. Un desfile de recuerdos, miedos y deseos surgió, como invitados que llegan sin ser llamados. ¿Por qué aparecen en ese momento y no en otro? Quizás porque la conciencia, al bajar la guardia, revela lo que intentamos mantener oculto, guardado en cajones internos. Piense en el niño que fue, lleno de sueños, miedos y curiosidad. Entre ese pasado vibrante y el adulto que está ahí sentado, existe un camino hecho de decisiones, renuncias y sucesos que moldearon su manera de ver el mundo. Pero ¿escogió conscientemente cada curva de ese camino o fue guiado por fuerzas internas que nunca se tomó el tiempo de conocer? Imagine ahora un pasillo oscuro dentro de su mente. En sus paredes, imágenes borrosas de lo que aprendió a llamar correcto o incorrecto, posible o imposible. Ahí reposan las voces de familiares, profesores, amores y desamores, susurrando juicios que usted carga como si fueran verdades absolutas. Ese pasillo desemboca en una puerta, la entrada a un espacio aún más profundo, donde habitan sus deseos reprimidos, su creatividad no expresada, su rabia nunca admitida. Muchos evitan esa puerta por miedo a lo que puedan encontrar, pero es precisamente cruzándola que la verdadera jornada de la vida comienza, no cuando acumulamos títulos o construimos una carrera, sino cuando nos atrevemos a preguntarnos ¿quién soy yo detrás de todas estas capas? Observe situaciones cotidianas. Al felicitar a un amigo por el valor de cambiar de trabajo, siente un pequeño pinchazo de envidia e instantáneamente lo aparta, justificando que no es envidia, es preocupación. O al rechazar una invitación porque no tiene tiempo, quizás esconde un temor a no ser suficientemente interesante. Estos pequeños deslices son grietas en el asfalto de la conciencia por donde se manifiesta el inconsciente, intentando mostrar que hay algo que integrar. Cada una de estas pistas, si se observa sin juzgar, puede convertirse en un mapa. ¿Mapa a dónde? Hacia adentro, hacia la concha que protege su esencia y al mismo tiempo limita su expansión. Y si, en vez de negar esas voces internas, las escuchara como consejeras. Si, al sentir esa ansiedad que le aprieta el pecho, se preguntara ¿qué me falta en mi vida para sentirme completo? Quizás descubriera que el trabajo que le da sustento ya no nutre su alma, o que la relación que parece segura dejó de ser verdadera. Este tipo de escucha requiere valentía, pero ofrece a cambio algo invaluable, la posibilidad de vivir con intención en lugar de simplemente reaccionar a los estímulos diarios. Por lo tanto, lo invito a entrar conmigo en esta investigación. No como quien lee un manual en busca de pasos rápidos, sino como quien enciende una linterna para explorar cavernas aún inexploradas. Al reconocer los impulsos contradictorios, los símbolos que lo emocionan sin razón aparente y el dolor que le pide un cambio, comenzará a experimentar un fenómeno fascinante, pequeñas transformaciones internas que repercuten en efectos concretos en el mundo exterior. Esta es la clave para transformar la existencia en un viaje consciente, donde cada desafío deja de ser un enemigo y se revela un mensajero de su propio crecimiento. La aventura no está afuera, sino en el escenario invisible que dirige todos sus actos. Y es en ese escenario donde hoy tendrá la oportunidad de descubrirse. Comencemos con el acto de desvelar la sombra, esa colección de impulsos, recuerdos y rasgos que por parecer inapropiados a la máscara social que usamos, quedan exiliados en el sótano de la conciencia. Imagine un cuarto semi-iluminado en su casa. Usted lo mantiene cerrado porque ahí guarda cajas viejas, objetos rotos, papeles que prefiere olvidar.
Aún así, de vez en cuando, el olor a humedad se esparce y siente una incomodidad difusa sin saber explicarla. La psique funciona de la misma manera. Todo lo que reprimimos no desaparece, solo adquiere nueva forma, manifestándose en irritaciones sin motivo, arrebatos de ira, pequeños sabotajes o incluso enfermedades físicas que advierten: hay algo aquí que necesita ser visto. Observe un día común. Usted se levanta tarde, derrama café en su camisa y al salir al trabajo, alguien le corta el paso en el tráfico. La furia que estalla, desproporcionada a la circunstancia, puede venir de la sombra, no porque el conductor de adelante sea, de hecho, su enemigo, sino porque activa una herida antigua, quizás la sensación de ser constantemente irrespetado. Pare un instante y pregúntese, ¿qué historia detrás de esa emoción intenta contarse? Cuando comenzamos a rastrear la huella de cada afecto intenso, descubrimos narrativas enterradas. El miedo al fracaso nacido de una crítica incisiva en la infancia. La necesidad de controlar todo porque, en algún momento, sentimos que nadie cuidaría de nosotros. El impulso de juzgar a quien destaca porque secretamente tememos no ser lo suficientemente buenos. La sombra no es una villana. Protege fragilidades que un día no encontraron un ambiente seguro para existir. Reconocerla es un ejercicio de honestidad radical que comienza con la autoobservación sin censura. Intente anotar 3 situaciones en las próximas 24 horas en las que reaccione con una intensidad mayor a la esperada. Escriba lo que sintió, qué pensamientos acompañaron la reacción, qué recuerdos surgieron. Luego, cierre los ojos e imagine esa emoción como un personaje. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se viste? ¿Qué quiere decir? Podrá sorprenderse al darse cuenta de que la ira tiene el rostro de un niño indefenso pidiendo atención, o que la envidia es solo nostalgia por talentos olvidados. Un paso siguiente es la práctica de la proyección inversa. Elija a una persona que no le guste, un colega, un político, un familiar, y enumere las cualidades que le irritan. En cada una pregúntese, ¿dónde se esconde ese rasgo en mí? La respuesta puede surgir en destellos incómodos, pero también liberadores. Al admitir que posee la misma semilla de vanidad que critica en el otro, deja de combatir fantasmas externos y dirige la energía a cultivar humildad dentro de sí. La ganancia es doble, se vuelve más completo y más comprensivo porque empieza a ver en los demás solo reflejos de posibilidades humanas, no amenazas que necesitan ser eliminadas. El trabajo con la sombra, sin embargo, no termina en el reconocimiento intelectual. Es necesario integrarla a la vida concreta, permitiendo que sus contenidos se conviertan en potencia. Suponga que descubre una tendencia agresiva. Transfórmela en asertividad, canalizándola en la defensa de límites claros. En caso de encontrar envidia, úsela para identificar deseos genuinos y trazar metas que los realicen. Cuando la sombra encuentra un lugar legítimo en el escenario de la personalidad, deja de actuar entre bastidores en forma de síntomas y se transforma en fuerza creativa, ampliando su repertorio de acción en el mundo. Nada de esto es rápido. Requiere paciencia, porque cada capa revelada expone otra como muñecas rusas. Aún así, el simple acto de sentarse consigo mismo diariamente durante 10 minutos con un cuaderno abierto ya inaugura un diálogo que antes no existía. Poco a poco, se percibe menos reactivo y más curioso. En vez de preguntarse ¿por qué me pasa esto?, se pregunta ¿qué en mí resuena con esta situación? Este desplazamiento de la victimización a la autoría es señal de que la sombra está dejando de ser enemiga y convirtiéndose en aliada en el recorrido para descubrirse. Finalmente, imagine que dentro de usted existe un interlocutor silencioso que rara vez es invitado a hablar. La voz interior que Jung describió como ánima o animus, principio complementario al papel que mostramos al mundo.
puede percibirla cuando, en medio de un informe agotador, surge un impulso repentino de cantar, o mientras resuelve cuentas, brota el deseo casi infantil de caminar sin rumbo. El reflejo habitual es aplastar esos impulsos con la justificación de que no hay tiempo o esto no es importante. Pero cada vez que usted silencia ese mensaje, entierra también una parte vital de su psique. Pregúntese, ¿qué pasaría si, en lugar de ignorarla, le diera espacio para que esa energía emergiera? Comencemos con un ejercicio sencillo. Reserva 5 minutos diarios, preferiblemente en un horario en que el mundo exterior aún no te demande atención. Al despertar o antes de dormir, por ejemplo. Cierra los ojos, respira profundo y anota en un papel cualquier imagen o sensación que surja, aunque parezca absurda. Quizás aparezca el recuerdo de un juguete olvidado o la frase de una canción que no escuchas hace años. No te preocupes por interpretarlo inmediatamente, solo regístralo. Al final de la semana, lee todo en voz alta. Observa si hay un hilo conductor, un color recurrente, un sentimiento persistente, una llamada a explorar algo que has estado descuidando. Esta práctica aparentemente trivial fortalece la capacidad de escucha interna, como ajustar un radio hasta captar una frecuencia nítida. Considera ahora una situación cotidiana. Trabajas en un ambiente competitivo, donde los resultados rápidos valen más que los procesos creativos. En un momento de pausa, ese viejo deseo de dibujar surge, pero lo descartas porque piensas que no sirve para nada. Sin darte cuenta, cortas un flujo que podría renovar tu visión de los problemas, ofrecer soluciones originales o simplemente liberar tensión acumulada. Jung observó que el diálogo con el ánima animus no se limita a actividades artísticas, puede revelarse en decisiones cruciales. Piensa en quien cambió de carrera después de años de estabilidad, porque una intuición insistía en mostrar otro camino. A primera vista parece locura, después se revela como la coherencia con una necesidad profunda del alma. Esto no significa actuar impulsivamente ante cada idea espontánea. Significa crear un espacio interno donde la razón y la imaginación puedan conversar antes de definir el siguiente paso. Prueba la técnica de la silla vacía. Siéntate frente a una silla e imagina que tu voz interior ocupa ese lugar. Hazle preguntas sobre un dilema actual y verbaliza las respuestas que surjan. Luego cambia de lugar y responde como la persona racional que suele conducir tu vida. Al final, observa los puntos de convergencia. Quizás descubras que tu anhelo de dejarlo todo y viajar no es solo escape, sino un clamor por flexibilidad en el día a día, y que tu parte lógica, en vez de negar el viaje, busca integrarlo de forma sostenible. Otro recurso es el cultivo deliberado de micromomentos de expresión. Si la intuición pide música, canta un fragmento mientras preparas la cena. Si hay ganas de escribir, abre un archivo y vierte palabras sin editar. Estas pequeñas válvulas reducen la presión que se acumula cuando silenciamos al ánima, animus, evitando que irrumpa en explosiones de aburrimiento, procrastinación o sentimientos de vacío. Con el tiempo, surge un equilibrio orgánico. Realizas tareas necesarias, pero reservas oxígeno psíquico para la creatividad, transformando obligaciones en elecciones conscientes. Existe también una ganancia sutil, pero inmensa. Cuando reconoces esa voz interna, comienzas a notar el mismo movimiento en los demás. Un compañero irritado, por ejemplo, quizás esté sofocando su propio ánima, y la simple escucha empática que ofreces puede ayudarlo a recentrarse. Así, el trabajo de autodescubrimiento trasciende los límites personales y se convierte en un servicio colectivo. Al alinear tus partes internas, inspiras a entornos enteros a buscar una armonía similar. Antes de cerrar este punto, vuelve a la pregunta inicial.
¿Qué pasaría si hoy atendieras a una llamada tímida de tu imaginación? Quizás sean 15 minutos improvisando acordes, esbozando un escenario de viaje o simplemente mirando el cielo sin la tiranía de las notificaciones. Este gesto, aunque parezca insignificante, es como abrir una ventana en un cuarto oscuro. La claridad cambia la percepción del espacio y revela detalles que antes estaban invisibles. Escucha, por lo tanto, a ese consejero silencioso. Él no pretende arrastrarte a fantasías sin sentido, sino recordarte que vivir plenamente incluye honrar todo lo que pulsa detrás de la fachada que el mundo reconoce. Sigamos entonces a descifrar los símbolos que secretamente orientan tus pasos, como faros encendidos en la noche que sueles atravesar sin notar la claridad. Piensa en un objeto aparentemente banal, una llave oxidada que conservas de una casa donde ya no vives. Cada vez que roza en tu bolsillo, surge un apretón en el pecho acompañado de un recuerdo agridulce. ¿Por qué una simple pieza de metal desencadena una emoción tan vívida? En la lógica común, esto sería solo nostalgia, pero en el lenguaje de la psique, la llave guarda otras capas. Puede representar paso, protección, posibilidad de abrir, o más profundamente, el deseo de reencontrar algo que fue encerrado dentro de ti. Cuando no investigamos estas señales, seguimos reaccionando a ellas automáticamente, como marionetas que desconocen los hilos. Para comenzar a desentrañar tu propia constelación de símbolos, intenta crear una colección de resonancias. Durante la semana, siempre que algo despierte una emoción desproporcionada, un olor a madera mojada, la fachada de un puente antiguo, el sonido de una campana lejana, toma una foto o anótalo con detalles. Reserva un momento tranquilo y coloca todos esos elementos frente a ti. Imágenes impresas, objetos reales, palabras escritas. Obsérvalos como quien contempla piezas de un rompecabezas sin la imagen guía. No fuerces interpretaciones rápidas. Deja que las historias se insinúen. Quizás percibas que buena parte de los ítems se relaciona con viajes, aunque no te consideres aventurero. O que muchos remiten a la infancia sugiriendo un tema de pertenencia jamás resuelto. Este método hace emerger patrones invisibles que orientan tus elecciones, miedos y entusiasmos. Considera un ejemplo práctico. Una mujer que todas las tardes se siente atraída por el sonido de los trenes que pasan a lo lejos. Ella ignora el impulso por considerarlo trivial, hasta que decide investigarlo. Descubre que, en la adolescencia, viajaba en tren para visitar a su abuela, un período en que se sentía segura y acogida. El símbolo del tren, por lo tanto, carga la memoria del cuidado y la libertad. Al tomar conciencia de esto, ella percibe por qué siente incomodidad en ambientes rígidos y empieza a negociar horarios flexibles en el trabajo. No se trata de nostalgia estéril. El tren comunica una necesidad actual de movimiento y afecto que, reconocida, puede ser atendida de manera adulta. Sin esta percepción, podría seguir cambiando de empleos en busca de algo que apenas sabe nombrar. Otra vía poderosa de descifrar símbolos es el registro de sueños. Mientras el intelecto duerme, la psique habla en imágenes densas, un lago cristalino donde te sumerges, un corredor sin fin, un animal que te observa. En vez de relegar tales escenas al olvido matutino, anótalas antes de que se disuelvan en la rutina. Pregúntate cómo cada elemento te hace sentir, qué recuerdos despierta, qué colores predominan. ¿Soñaste con un pájaro enjaulado? Quizás el mensaje sea sobre la parte creativa que se siente enjaulada o sobre una decisión que requiere coraje para volar hacia lo desconocido. ¿Soñaste con un reloj sin manecillas? Puede sugerir ansiedad ante el tiempo o aún una llamada a abandonar la prisa y vivir ritmos más orgánicos. El significado no es fijo, gana contorno cuando se cruza la imagen con la historia de vida y el estado emocional presente.
Hay sin embargo un riesgo: interpretar símbolos como manuales rígidos de autoayuda. Al hacerlo, cambias la riqueza del misterio por la ilusión de control. Recuerda que un símbolo es vivo. Cambia conforme tú cambias. El puente que ayer significaba escapismo, mañana puede ser compromiso. Por eso, retorna periódicamente a tus símbolos y verifica si continúan vibrando en la misma frecuencia o si piden actualización. Este diálogo continuo evita que te quedes atrapado en narrativas que ya no sirven. Del mismo modo que alguien que insiste en usar zapatos de cuando era niño, limitará sus pasos. La práctica simbólica no se agota en la esfera privada. Fortalece la empatía social. Al percibir que tus objetos cargan dolor y esperanza, supones que lo mismo ocurre con los símbolos de los demás y empiezas a tratarlos con respeto. El tatuaje en forma de loto en el brazo de un conocido quizás no sea solo estético, puede representar renacimiento después de un trauma. Cuando ves este nivel, las relaciones ganan profundidad, pues se convierten en encuentros de mitos personales en diálogo, no meras intercambios superficiales. Completa este punto dedicando unos minutos a elegir un símbolo que hoy te provoque una emoción poderosa, buena o mala. Colócalo en una página en blanco, dibújalo, píntalo, descríbelo. Luego, escribe 3 preguntas que ese símbolo te hace y 3 respuestas que tu corazón se atreve a ofrecer. No necesitas llegar a una solución definitiva, basta con iniciar la conversación. Así, te transformas de pasajero sonámbulo en un intérprete atento de tu propia narrativa. Cuando llegue la próxima decisión difícil, percibirás que dentro de ti hay no solo razón calculadora o impulso irracional, sino también un acervo de imágenes sabias, listas para orientar nuevas elecciones. Imagina que en lugar de un enemigo a ser derrotado, el dolor fuera un mensajero que llega a tu puerta trayendo un sobre sellado con instrucciones para tu crecimiento personal. Tiramos del picaporte y, antes incluso de leer el contenido, echamos al cartero. Tomamos un analgésico, nos sumergimos en redes sociales o repetimos el mantra «ya pasará». Sin embargo, aquello que intenta ser silenciado encontrará otra manera de anunciarse, como agua filtrándose por las grietas hasta un día derribar la pared entera. ¿Sientes un apretón en el pecho antes de hablar en público? Hay noches en que el sueño se escapa porque la mente repasa un error mínimo cometido en la infancia. Cada síntoma, físico o psíquico, es la señal de que una parte de ti se está quedando sin oxígeno y necesita ser escuchada. Comienza observando tu propio cuerpo con curiosidad, no con indignación. Cierra los ojos y recorre cada región, como quien inspecciona un instrumento musical antes de afinar las cuerdas. Cuando encuentres tensión en los hombros, en el estómago, en las mandíbulas, nombra la sensación con precisión. ¿Es quemazón, peso, punzada, hormigueo? Después pregunta, ¿qué suele cargar esta región durante el día? Tal vez el estómago reciba preocupaciones financieras, los hombros, responsabilidades que asumiste para probar tu valía, la mandíbula, palabras no dichas por miedo a desagradar. Al traducir la sensación en metáfora, se hace posible dialogar con el síntoma, en vez de librar una guerra contra él. Recuerda, el lenguaje del cuerpo es sensorial. Cuando respondes solo con pensamiento lógico, los emisarios internos necesitan elevar el volumen para ser comprendidos. Otra herramienta poderosa es la amplificación imaginativa. Elige una molestia recurrente, ese dolor de cabeza que llega los lunes, la angustia que se instala los domingos por la noche, y atribúyele forma humana. Pregúntate, ¿qué edad tendría ese dolor? ¿Qué expresión tiene en la cara? ¿Qué frase repetiría si pudiera hablar? Muchas veces se revela como un niño asustado que no confía en el futuro o como un anciano exhausto que carga demasiado peso. Al suspender el juicio y ofrecerle un escenario a esta figura, percibes necesidades concretas: descanso, reconocimiento,
cambio de ritmo, realización creativa. Integrar el síntoma no significa ceder a cualquier capricho, sino negociar de manera adulta soluciones que alivien la tensión sin ignorar compromisos reales. Considera un caso común, un profesional que sufre crisis de ansiedad antes de las reuniones. La primera reacción es recurrir a calmantes o evitar situaciones de exposición, reforzando la idea de incapacidad. Al profundizar el diálogo, descubre que la ansiedad manifiesta el miedo ancestral a ser humillado, un eco de experiencias escolares en las que fue ridiculizado al hablar en público. Reconocer esto posibilita crear estrategias de preparación emocional, ensayar la presentación delante de amigos comprensivos, incorporar pausas de respiración consciente, recordar competencias ya validadas. El síntoma disminuye porque fue acogido y transformado en acción estructurante, no porque fue silenciado. Es útil, además, rastrear patrones temporales. Mantén durante 2 semanas un diario rápido. Anota hora, situación, intensidad del síntoma y pensamiento inmediato. Podrás notar que la fatiga extrema surge siempre que aceptas tareas extras para evitar conflictos, o que la melancolía se agrava después de visitar redes sociales repletas de comparaciones. Esa cartografía revela detonantes externos que despiertan tensiones internas. La lección no es huir del mundo, sino ajustar límites, conversaciones y hábitos que restablezcan un diálogo honesto entre deseo y realidad. Cada ajuste, por pequeño que parezca, de rechazar una invitación a proteger media hora diaria de silencio, envía un mensaje claro al cuerpo: te estoy escuchando. Y el cuerpo, aliviado, responde desacelerando la alarma. Finalmente, experimenta rituales de cierre para agradecer al síntoma por el mensaje entregado. Puede ser escribir una carta corta: ansiedad. Comprendí que intentas alertarme cuando olvido respirar profundo y delegar tareas. Gracias, ahora voy a actuar. Quema o guarda la carta. El gesto simbólico refuerza la convicción de que el mensaje fue recibido, liberando al mensajero de rondar incesantemente. Así, el dolor se convierte en socio de la evolución, recordándote que cada malestar contiene una semilla de transformación. El objetivo no es vivir libre de síntomas, sino aprender a descifrar su orientación, como quien ajusta el timón cuando el viento cambia. Dejas de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a indagar ¿para qué se presenta esto ahora?, convirtiéndote en protagonista en el escenario de tus propias sensaciones. Después de acoger la sombra, dialogar con el ánima o ánimus, descifrar símbolos y comprender el mensaje del dolor, llega el momento de reunir todas esas voces en armonía. Es el momento de vivir a partir del self, la totalidad que integra las partes. Imagina un director de orquesta que después de afinar cada instrumento, levanta la batuta para transformar notas sueltas en sinfonía. El self funciona como esa batuta invisible. Actuar en su nombre significa alinear deseo, pensamiento y comportamiento hasta que cada gesto suene verdadero. Comienza probando este alineamiento en elecciones triviales. La próxima vez que alguien te pida un favor, para 2 segundos y pregúntate: ¿aceptar esto refleja quién deseo convertirme o solo evita incomodidad? Si la respuesta interna vacila, renegocia o rechaza. Este pequeño filtro entrena al cerebro a consultar el centro en vez de ceder a la sed de aprobación. Poco a poco, decisiones mayores, cambiar de carrera, mudarse de ciudad, terminar una relación, recibirán el mismo tamiz, y el camino dejará de ser una sucesión de accidentes para convertirse en una senda elegida con lucidez. Otro ejercicio es el acto mínimo significativo. Identifica algo que represente tu esencia, pero que esté ausente de tu cotidianidad. Tocar la guitarra, meditar, estudiar astronomía. Reserva 15 minutos diarios para esa práctica antes de las tareas utilitarias.
No esperes condiciones ideales. Comienza en el espacio que tengas. Cada repetición envía un mensaje claro a la psique. Lo que me constituye tiene un lugar real en mi agenda. En pocas semanas percibirás un humor más estable y una energía que no depende de elogios externos. A medida que vives según el self, prepárate para encontrar resistencia externa. La familia puede extrañar tu nuevo ritmo. Los compañeros pueden cuestionar tu falta de ambición si rechazas horas extras para tener tiempo de pintar. Anticipa esos choques y responde con firmeza tranquila. Explica tus motivos una vez, sin justificarte en exceso, y permite que los resultados hablen. Las personas seguras de su propio camino inspiran respeto, incluso cuando desafían el modelo dominante. Para sostener este alineamiento, instituye una revisión semanal. El domingo por la noche, anota: ¿qué acción de la semana expresó mi centro? ¿Dónde traicioné mi verdad por miedo o prisa? ¿Qué ajuste práctico haré en los próximos 7 días? Este ciclo de honestidad y corrección gradual evita metas descabelladas e impide el retorno al piloto automático. Es como calibrar un GPS. Corregir pequeños desvíos pronto ahorra kilómetros de recorrido equivocado. Vivir desde el ser no elimina el caos, pero cambia su efecto en ti. Ante lo inesperado, la pregunta deja de ser ¿por qué a mí? Y se convierte en ¿qué respuesta coherente con mi propósito puedo dar ahora? La energía antes gastada en lamentaciones se transforma en creatividad para encontrar soluciones y valentía para aceptar los límites. El resultado es una sensación paradójica de ligereza y responsabilidad. Ligereza por no cargar con roles impuestos. Responsabilidad porque ahora no hay a quien culpar cuando te alejas de tu propio centro. Quizás la ganancia más sutil sea la expansión de la presencia. Cuando cuerpo, emoción e intención marchan al mismo ritmo, el tiempo parece más lento, como si cada minuto tuviera contornos definidos. Las conversaciones ganan profundidad. El trabajo rinde más con menos esfuerzo. El descanso realmente recupera. No se trata de perfección. Habrá recaídas, días de duda, sino de conocer el camino de regreso cada vez que te sientas perdido. El ser no exige impecabilidad. Solo honestidad renovada cada amanecer. Cierra este punto eligiendo una acción para mañana que sintetice tu verdad actual. Algo pequeño pero innegable. Enviar ese correo electrónico que cierra un proyecto sin sentido. Caminar descalzo sobre el césped durante 5 minutos. Inscribirte en ese curso que has pospuesto durante años. Al transformar la comprensión en acción, el ser deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una fuerza tangible que mueve tu cuerpo en el mundo. Así, abandonas el papel de espectador de tu propia biografía y asumes la autoría de cada capítulo que aún está por escribirse. El camino que hemos recorrido juntos hasta aquí no ha sido lineal, como no es lineal el camino del alma. Serpientea por valles oscuros y claros inesperados, conduciéndote a territorios internos que quizás nunca antes habías visitado. La sombra que acecha en tus juicios, el ánima o el ánimus que susurra deseos que has reprimido, los símbolos que adornan tu historia sin que te des cuenta, el dolor que llama a tu puerta como mensajero insistente y finalmente el ser. Ese centro silencioso que, aunque ignorado, nunca dejó de latir. Pero ninguno de estos descubrimientos tendrá verdadero valor si permaneces solo en el nivel de las ideas. La psique humana se transforma cuando la comprensión se convierte en una elección práctica. Cuando percibes un patrón y aún así actúas como antes, solo repites lo viejo con palabras nuevas. Es por eso que la verdadera conciencia exige valentía. No basta con ver, hay que cambiar de dirección cuando es necesario, decir que no cuando el cuerpo grita, decir que sí cuando el alma lo pide,
Mantener el paso firme incluso ante la incomodidad de decepcionar a quien esperaba que siguieras siendo quien ya no eres. La vida que deseas no está fuera de tu alcance. Ya palpita discretamente en los detalles, en lo que te causa incomodidad, en lo que te inspira ternura, en lo que evitas y en lo que deseas con vergüenza de desear. Se manifiesta cuando eliges el silencio en vez de la prisa, la mirada atenta en vez de la distracción, la honestidad en vez de la apariencia. Comienza cuando dejas de buscar aprobación y empiezas a buscar coherencia. Porque la verdadera libertad no viene de poder hacer todo, sino de saber qué realmente vale la pena hacer con el poco tiempo que tenemos en este mundo. Entonces, antes de finalizar, te invito a hacer algo que nadie más puede hacer por ti. Escucharte con sinceridad. No la versión idealizada de ti, no la imagen que los demás proyectan, sino la voz cruda, simple y profunda que viene de dentro. Pregúntate ahora mismo, ¿qué dentro de mí pide ser vivido, reconocido o concluido? Puede ser un hábito que necesita morir, una conversación que no puede seguir posponiéndose, un deseo que necesita espacio, un límite que necesita ser establecido. No esperes condiciones perfectas. La vida rara vez ofrece un escenario montado, pero siempre recompensa a quien tiene la valentía de empezar con lo que tiene, donde está, como puede. El viaje de la vida comienza de verdad cuando te descubres y continúa con cada gesto en el que eliges vivir a la altura de ese descubrimiento. Ahora te toca a ti.